Hola, ¿qué tal amigos, damas y caballeros? Mi nombre es Edwin Ortiz de Enigmacer. En este video vamos a continuar, mejor dicho, vamos a iniciar con el tema de las inecuaciones. Pero recordemos que este es el curso de Matemática Básica para la Administración. En el capítulo 1 estuvimos trabajando operaciones con los números, todos los tipos de números, ¿verdad? Específicamente el conjunto de los números reales. En el capítulo 2 estuvimos trabajando con lo que es las ecuaciones. Y ahorita en el capítulo 3 vamos a iniciar con las inecuaciones. Así que, bueno, por cada capítulo, si ustedes logran diferenciar, estamos cambiando el formato de la presentación para que ustedes sepan el progreso que van teniendo y en qué capítulo estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, este capítulo número 3 va a ser con este formato, una pizarrita verde con sombras. Entonces, no sé qué les parece, qué les gusta, para poder diferenciar en cada uno de los capítulos. Entonces, este, ¿qué más? Bueno, desde mi punto de vista, yo por ejemplo, cuando inicié a estudiar esto de las matemáticas, yo decía, ok, tenemos las ecuaciones, son letras, números y tal. Y luego uno viene y ve las inecuaciones y uno dice, ok, ¿cuál es la diferencia si veo casi que lo mismo? Entonces vamos a ir a aprender qué son las inecuaciones. Vea que estamos en el capítulo número 3. Dice que acá vamos a aprender conceptos básicos, inecuaciones lineales, ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto, cuadráticas y algunas aplicaciones. O sea, prácticamente lo mismo que la anterior. Probablemente las aplicaciones sean diferentes, o sea, las aplicaciones modeladas en problemas económicos. Y también, o sea, todo, ya que cambia, digamos, en relación al conjunto solución, al dominio, todo eso, ¿verdad? Que hemos estado aprendiendo. Entonces, la verdad, va a estar bastante interesante. Dice, en este capítulo se realiza un repaso sobre las inecuaciones lineales, las inecuaciones cuadráticas y las ecuaciones e inecuaciones de valor absoluto. El propósito es que el estudiante conozca y maneje los conceptos básicos de ecuaciones o desigualdades y resuelva ecuaciones lineales, cuadráticas y con valor absoluto. También que aplique esto a problemas que resuelva mediante el uso de inecuaciones. Las inecuaciones constituyen una herramienta muy útil en la resolución de cierto tipo de problemas de optimización relacionados con la administración. ¿Ok? En la sección 1.4 se estableció una relación de orden para los números reales y se estudió un tipo especial de conjuntos de números reales denominados intervalos. En este capítulo se emplearán dichos conjuntos en estudio de cierto tipo de relaciones entre expresiones algebraicas conocidas como desigualdades o inecuaciones. El estudio de las desigualdades reviste tanta importancia como el de las ecuaciones. Por ejemplo, muchas de las aplicaciones de las matemáticas tienen que ver con la optimización. Esto involucra el determinar máximos y mínimos de ciertas cantidades. Esto tiene que ver con las desigualdades, ¿ok? Entonces, créanme que, o sea, este tipo de conocimientos, este tipo de estudio que vamos a realizar, se va a ocupar mucho más adelante en los cursos avanzados. Pero ahorita ustedes tienen, por decirlo así, la ventaja de que estamos iniciando. Entonces, la idea es aprender estos conceptos básicos lo mejor posible para ya cuando estemos en otros cursos allá arriba, ¿verdad? Que son como los cursos de segundo, tercer año. Entonces, no nos cueste tanto, ya que tenemos una base sólida. Dice conceptos básicos, primero se establece lo que se entenderá por desigualdades o inecuación. En general, una desigualdad, también llamada inecuación, es una relación de cualquiera de los siguientes tipos. A menor o igual a B, A mayor o igual a B, A menor o igual a B. Ok, aquí es A menor que B, A mayor que B, y ahora sí, A mayor o igual que B, y la otra es A mayor o igual que B, ¿verdad? Entonces, esta es menor o igual y esta es mayor o igual. Donde A y B son expresiones algebraicas llamadas lados o miembros de la desigualdad. A es al lado izquierdo y el otro lado derecho, ¿ok? Entonces, es casi lo mismo que las ecuaciones, o sea, tienen la misma estructura. Lo único que la es diferente es que no tiene signo de la igualdad, sino más bien desigualdad, ¿ok? Dice, estas expresiones algebraicas pueden contener números de variables, sin embargo, aquí se limita el estudio de las inecuaciones en una variable, al igual como lo trabajamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Las ecuaciones con el estudio de una sola variable. Las siguientes son desigualdades, 7 más 8 es menor que 8, 7 más 6 es menor que 8, vamos a ver, sería 13. Bueno,
Lo que plantea es que son desigualdades. Sin embargo, no dice que sean proposiciones verdaderas, ¿verdad? Entonces, acá obviamente visualmente se entiende que 7 más 6 esto es 13 y que 13 no es menor que 8. Entonces, por eso es que hay una nota más abajo. Luego dice que x al cuadrado es mayor o igual a cero. Esto es verdadero, es igual a cero. Y luego la otra tenemos el valor absoluto de x menos 10 es menor o igual a x. Esta probablemente también, porque por ejemplo, si x es uno, ¿sí? Porque, por ejemplo, si x fuera igual a x, entonces son iguales. Pero en este caso le estoy indicando que a x, el valor que tenga va a ser igual a este menos 10, entonces probablemente también la proposición sea verdadera. Vamos a leer, dice. En el ejemplo anterior se ve que las desigualdades A corresponden a una proposición falsa, puesto que 7 más 3 es igual a 13 y 13 no es menor que 8. La desigualdad B es verdadera, puesto que un número real de X que al elevar a cualquier número real al cuadrado se obtiene que siempre un número es mayor o igual que cero. ¿Ok? La desigualdad C es verdadera para algunos valores reales X y es falsa para otros. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Por ejemplo, si sustituimos x por 3, entonces sería el valor absoluto de 3, que sería 3, 3 menos 10. Esto daría menos 7, y menos 7 sería menor o igual a 3. ¿Por qué este lado a 3? Porque también este lado recordemos que estaba una x, que sería esta x. ¿Verdad? Entonces sustituimos, obviamente, las variables. Luego la otra dice que es verdadera, pero si se sustituye menos 11, se obtiene 11, y 11 menos 10 da 1. Y uno no es igual a menos 11. O sea, sí es menor, pero no sería igual. Entonces había que quitarle esta rayeta que está por acá abajo. Entonces, por lo tanto, la proposición es falsa, ¿verdad? Que una ecuación, sea o no sea ecuación o inecuación o desigualdad, ¿verdad? Ella puede ser inecuación, porque una ecuación simplemente tiene que tener como este signo. Lo que pasa es como valorar si es verdadera o falsa, ¿verdad? Esto lo vimos en el capítulo 2. Luego dice, solución de la inecuación. Un número específico A es una solución de una inecuación en una variable. Si al sustituir la variable por él, la expresión se convierte en una proposición verdadera. Un número específico de A es una solución de la inecuación. ¿Ves? Entonces, una cosa es que el criterio sea una inecuación y otra cosa es que la solución pertenezca al conjunto de solución. El conjunto de números reales formados por la solución de las inecuaciones del conjunto de solución de la inecuación, ¿ok? El conjunto de números reales formados por la solución de una inecuación se le llama conjunto de solución. O sea, cualquier número que satisfaga esa inecuación se le llama conjunto de solución. Dos inecuaciones son equivalentes y tienen el mismo conjunto de solución. Por ejemplo, de acuerdo con los comentarios previos a esta definición, el número 3 es una solución de la desigualdad x menor 10 menor o igual que x, mientras que el número menos 11 no es una solución de ella. Dice, considere la inecuación. Entonces tenemos x menos 1 es mayor a 4. Entonces vamos a considerar para ver qué proposición me imagino es verdadera o falsa. Dice, si x es igual a 7, es una solución de esta inecuación. Pues si se sustituye la variable por x, o sea, 7 en vez de x, entonces se obtiene que 7 menos 1, acá 7 menos 1 es mayor a 4, que es una proposición verdadera. X es igual a 2, no es una solución de esta inecuación, puesto si se sustituye 2 por x, se obtiene que 2 menos 1 es 1 y 1 no es mayor que 4. Por lo tanto, la proposición sería falsa. Cualquier número mayor que 5 es solución de la inecuación. Usted puede verificarlo. Cualquier número menor o igual a 5 no es una solución. El conjunto de solución de una inecuación es cualquier conjunto de x que pertenezca al conjunto de números reales y que x, siempre y cuando x sea mayor a 5. Por lo indicado en los dos puntos anteriores. ¿Ok? Dice, determinar cuál de los números un medio, menos 5 medios, son soluciones de las desigualdades. ¿Ok? Recordemos que eso se llama inecuación o desigualdades, porque el contrario, el que vimos en el capítulo 2 se llamaba ecuaciones o este, igualdades.
Y estas son desigualdades. Ok. Dice, solución para x cuando corresponde a un medio. Se tiene que, por ejemplo, acá un medio al cuadrado da, ¿cuánto un medio al cuadrado? No sé. Pero bueno, todo eso lo podemos calcular con la calculadora, ¿verdad? Digamos, o aquí paso a paso. Dice, como esta provisión es verdadera, entonces un medio de solución de la ecuación para x es igual a -5 se tiene que, ok. Bueno, acá lo que dice es que toda esta solución que está al lado izquierdo da -3/4. Y toda esa solución que está al lado derecho da 7 medios. Por lo tanto, 3/4 es menor a 7 medios. Y también lo podemos valorar por el simple hecho de que acá hay un número negativo. Entonces, como decir, un número negativo va a ser menor a un número positivo, obviamente. Luego dice, como esa predicción es verdadera, entonces un medio de solución de la inecuación para x. ¿Qué pasa cuando x es menor a 5? Se tiene que, este resultado de la izquierda va a ser 35 y el otro resultado de la derecha va a ser -2 y 35 no es menor a -2, por lo tanto, dice como esa provisión es falsa, entonces -5 no pertenece al conjunto de solución de la inecuación. Para -5 medios se tiene que por acá tenemos, digamos, después de la operación, tenemos 45 dividido entre 4. Y al otro lado tenemos un medio. Dice, como esta profesión es falsa, entonces -5 medios no es una solución de la ecuación. ¿Por qué -5 medios no es una solución? Porque me imagino que 45 entre 4 es mayor más bien a un medio, porque un medio es 0,5 y 45 entre 4 creo que dando como 11 por ahí. 11 punto, no sé, 1 por ahí. El propósito es determinar el conjunto de solución de ciertas desigualdades dadas. Para ello es fundamental conocer algunas propiedades de la relación en orden definida de los números reales. En relación del orden definida en números reales. ¿Ok? Propiedades básicas de la relación de orden. ¿Ok? Entonces vamos a aprender propiedades y es muy importante anotar todo lo que son propiedades. Recordemos que en los capítulos anteriores hemos visto propiedades de raíces, propiedades de fracciones, propiedades de los números, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, esto es lo bonito de este curso, que es un curso bastante completo. Ok, dice, si se tiene una cantidad menor que otra y se suma a ambas una misma cantidad, entonces la relación inicial se sigue manteniendo, ¿verdad? Esa es una propiedad básica, los números que ya hemos visto al principio. Esto es la que era menor, sigue siendo menor, esta propiedad de la relación de orden, del mismo modo en otras propiedades que tienen que ver con la relación de orden y las operaciones con números reales. A continuación se proporcionan un cuadro que contiene propiedades básicas que se emplearán en lo siguiente. Ok, esto es lo mismo que hemos visto tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 y aquí lo vemos en el capítulo 3. Sean A, B, C y D números reales, entonces tenemos un A que es menor a B. Entonces, si sumamos un número a ambos lados, cualquiera, entonces se sigue manteniendo que A sigue siendo menor que B. Luego en la otra dice, si tenemos un A menor que B y restamos un número a ambas partes, se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es amplificando o simplificando, pero o sea, el valor se mantiene, ¿ok? Simplemente es como visualmente estamos haciendo un número más grande. En la B, el punto 2, o sea, en el punto 2 lo que estamos haciendo es simplificando, estamos como reduciendo ese número. En el punto 3 dice que si A es menor a B y C es positivo, entonces tenemos A por C y B por C y se sigue manteniendo la desigualdad. ¿Por qué? Porque una forma de amplificar es suma, otra forma de simplificar es por resta, otra forma de amplificar es por el método de la multiplicación, otra forma de simplificar es con el método 4 que dice que dividimos por un número en común a ambos lados. Entonces es otra forma de simplificar, como restar. Luego dice que si A y B, C es negativo, entonces, ok. Vamos a ver. Acá ya cambia un poco las reglas de juego. Digamos que dice que A es menor que B y C es un número negativo. Entonces, ok, A por C y B por C. Ve que aquí cambia el asunto, porque ahora el A va a pasar a ser mayor. ¿Por qué va a pasar a ser mayor? Porque al principio me indicaba que A era menor. Entonces, como A era menor, por ejemplo, no sé, el 2. El 2 es menor que 5. Y entonces yo ahora voy a multiplicar por un C negativo, que es lo que dice acá. Por un C negativo. Ahora voy a multiplicar, por ejemplo, 2 por -1. Y por lo tanto, ahora este va a ser mayor a 5 por -1. ¿Por qué? Porque al C ser negativo,
Este va a ser un negativo menor y este va a ser un negativo mayor, va a ser -5. ¿Ves? Entonces aquí va a invertirse, porque ahora -5 es menor que -2. Entonces aquí se invierte, digamos, la boquita, ¿ves? ¿Qué es lo que dice acá? Hace la inversión. Luego dice que si A es menor que B y C es negativo, entonces sucede el sentido contrario, o sea, lo mismo. ¿Por qué? Porque acá está diciendo que A es menor, -2, bueno, 2, digamos que +2, -1, -5, bueno, 5 positivo, -1. ¿Ves? Al final, este termina siendo menor, o sea, este termina siendo menor, pero un menor más grande que este, que sería un menor más pequeño. Entonces, si establecemos como una escala, entonces -5 termina por acá y 2 prácticamente está muy cerca de ser positivo, entonces 2 es como mayor que -5. Y la otra es que si tenemos un A y un B y un B y un C, entonces tenemos un A menor que B, tenemos un B mayor que C, entonces un B menor que C, entonces por lo tanto la relación es que A es menor que C, ¿verdad? Eso se entiende súper bien. Luego dice que si tenemos un A mayor que cero y un B mayor que cero y P perteneciendo al número de los números reales, entonces A a la P menos A a la P sería menor que B a la P. Digo, obviamente, pues, o sea, lo que está indicando prácticamente acá, ¿verdad? A es menor que P. Todo bien por ahí con las propiedades, cualquier cosa, si tiene alguna duda, alguna consulta, me puede escribir por acá en los comentarios. Y si no, también recuerde que puede adquirir nuestros servicios a través de nuestro sitio web de enigmacr.com o si no, por acá también está nuestro número telefónico que dice atención al cliente 24/7, o sea, ¿qué más quieren? Luego tenemos el curso en el cual usted se puede registrar totalmente gratis y adquirir todo este material que está viendo en pantalla. Entonces, esos son los módulos del curso, ¿verdad? Que es un curso bastante bonito, bastante completo, ¿ok? Entonces, seguimos en la parte de las inecuaciones. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, es importante recalcar que en el punto uno y 2 se establece que al sumar o restar una cantidad a ambos lados, la desigualdad se conserva en sentido de la desigualdad. En el punto 3 y 4 se dice que al multiplicar o dividir cantidad positiva en ambos lados, la desigualdad se sigue conservando. En el punto 5 y 6 se establece que al multiplicar o dividir por una cantidad negativa a ambos lados, la desigualdad se invierte. La propiedad 7 es la transitividad de la relación de orden. Si un número es menor que otro y esa a su vez es menor que el tercero, entonces el primero sigue siendo menor que el tercero. La propiedad 8 es muy importante porque establece que se puede elevar a una potencia positiva a ambos lados de la desigualdad y se conserva su sentido siempre que los lados de la desigualdad sean positivos. En todos los casos, la desigualdad puede ser reemplazada por uno menor que, mayor o igual, haciendo los ajustes correspondientes a las propiedades 5 y 6. Ok, voy a contextualizar con un ejemplo que ahorita se me viene a la mente en relación a esto, que es algo que nos pasa comúnmente, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá un menos x, no sé, menor o igual a 1, ¿ok? Entonces, vamos a ver. A veces hay puntos donde eso se invierte. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Dice que si C es negativo. Si C es negativo, divido dos números por negativo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a dividir esto por -1. Entonces, voy a dividir esto por -1. Vea lo que pasa acá. Esto se cancela y se vuelve X solito. Se vuelve positivo, ¿ok? -1 dividido entre -1, X. Pero dice que cuando esto se invierte, o sea, que cuando yo divido por un número negativo, tengo que invertir la boquita. Y ahora este quedaría así. ¿Ok? Entonces, vea cómo todo llega a tener sentido, porque muchas veces simplemente nos dicen, no, hay que invertir, pero el por qué. Y obviamente, digamos, porque existen las propiedades y también se puede comprobar. ¿Ok? También se puede comprobar. Entonces, por ejemplo, digamos que este número es un número menor.
Digamos que este número eh, es 2. ¿Ok? Digamos que este número X es 2. Acá como estaba al principio. Entonces 2 mayor que 2 menor que 1. Ok, entonces vamos a poner otro. Digamos que ese número es menos 2, mejor dicho. Es menos 2. Ahí está. Entonces, ¿ves? Aquí sería como menos. Ok. ¿Qué número tiene que ser este? Ese número va a ser 2. Va a ser 2 y 2 tiene un menos afuera. Entonces, menos por menos da 2 menor a 1. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente, al dividir yo por un menos uno, este 2 pasa a ser positivo. Entonces, ahora 2 va a ser mayor a menos uno, porque si aquí yo divido por menos uno, entonces esto va a ser menos uno. O sea, entonces, 2 hay que invertirle la boquita porque ahora 2 va a ser mayor a menos uno. Pero pasa en muchos de los casos que hacemos esto por inercia, pero no entendemos cuál es el tratamiento de lo que está sucediendo por ahí. ¿Ok? Entonces vea que aprender, o sea, estudiar un curso completo en el cual usted sabe cuál es el tema uno, 2, 3, en este caso, todos los temas del capítulo uno, aprenderse todos los temas del capítulo 2 para que cuando lleguemos a las ecuaciones, estar con todas para poder desenvolverse súper bien, ¿ok? Y ahora sí, vienen los ejemplos del caso. Tenemos el primero. Dice ejemplo 3.4 si m es un número real cualquiera. Dice, punto A, se tienen que 3 es menor que 2 efectivamente. Ahora vamos a sumar un m a ambas partes. Entonces 3 más m, 12 más m. Se aplica la propiedad 1, por lo tanto la desigualdad se mantiene, la boquita no cambia. Luego en el punto B dice, se tienen menos 5 menos 24 menos 5 es mayor a menos 24 efectivamente. Vamos a sumar un número cualquiera a ambas partes, aplicamos propiedad 1, la boquita se mantiene porque no cambia, digamos. Que yo agregue un número a ambas partes, realmente no cambia. ¿Ves? Es una equivalencia que estoy desarrollando. Punto C dice que se tiene un medio es menor que 7 efectivamente. Ahora resto menos m a un lado, menos m al otro y se sigue manteniendo la desigualdad de la boquita porque estoy restando las mismas cantidades a ambos lados. O sea, simplemente estoy simplificando el número, pero no cambia. Luego dice que se tiene m al cuadrado es mayor o igual a cero, todo número al cuadrado es mayor o igual que cero. Por lo tanto, vean que 8 mayor o igual a 3 por m al cuadrado, prácticamente lo que estoy haciendo es multiplicando por la propiedad de 3, aumentando a ambas partes y no tiene ningún efecto, digamos, como diferente. Se sigue manteniendo la boquita, ¿verdad? Sigue siendo 8 mayor o igual a 3. No pasa nada por ahí. Luego dice, sea P un número real positivo y Q un número real negativo, se tienen que P es mayor a Q, todo número positivo es mayor que todo número negativo. Efectivamente, se tiene que 6 es menor que 14, por supuesto. Y vea que ahora dimos el 6 y el 14 por un número positivo y se sigue manteniendo. Ok, vamos a ver. Ok, todo número positivo es mayor que todo número negativo. Ok, acá, ¿ves? Acá lo que indica es que P es un número real positivo y Q es un número real negativo. Por lo tanto, si yo divido por un número negativo, recordemos que las boquitas cambian. Ok, entonces las boquitas cambian y por eso aplicamos la propiedad 6 dividido por número negativo. Entonces, ¿cómo estamos dividiendo por número negativo? Estas boquitas tienen que cambiar. Nada más. Y luego, como en todo video, ¿verdad? Al final está la parte de los ejercicios que ustedes pueden desarrollar y poner en práctica los conocimientos previos que acabamos de desarrollar. Entonces, ahí dice, determine de los números cuáles son solución de esta ecuación. Bueno, entonces son prácticas que ustedes pueden desarrollar que también más abajo está su debida solución. ¿Ok? Entonces vea que es un libro súper, súper lindo, súper completo. Y ya en el siguiente video vamos a hablar sobre las inecuaciones lineales. En este video estamos hablando sobre el concepto, las propiedades, contextualizando qué era una inecuación y cuál era la diferencia en relación a las ecuaciones. ¿Ok? Entonces, eso es todo por este video.
Mi nombre es Daniel Ortiz de Enigma CR y ya entramos en etapa número 3, capítulo número 3 sobre las inecuaciones. Si ha llegado hasta acá, lo felicito mucho porque hemos avanzado muchísimo, ¿verdad? Entonces, siempre hay un inicio y siempre hay un final. Ahorita estamos durante el proceso y hay que disfrutar todo el proceso.